Carlos fue condenado, acusado del asesinato de Elena. Una sentencia de 7 años. La verdad quedó oculta. La justicia parecía ciega. En la cárcel sufrió dolor. La soledad lo consumía. Nunca perdió la esperanza. Cada día luchaba por limpiar su nombre. Recordaba aquella noche fatal. El juicio fue una farsa. Pruebas manipuladas en su contra. La verdad enterrada bajo mentiras. El dolor se volvió su compañera. Los años en prisión lo endurecieron. Recordaba el rostro de Elena. Pero la realidad era otra. Sus pensamientos no cesaban. Buscaba respuestas en el silencio. Sus lágrimas callaban el corazón. En la cárcel encontró enemigos. Y también extrañas amistades. Nadie creía en su inocencia. Pero él mantenía la fe. Soñaba con justicia y libertad. La vida le daba golpes fuertes. Pero él resistía sin rendirse. En cada amanecer encontraba fuerza. Pensaba en su familia distante. En el amor perdido y robado. Las paredes de la celda eran frías. Pero su espíritu ardía fuerte. La noche le traía recuerdos. La voz de Elena le susurraba dudas. ¿Por qué fue acusado? ¿Quién era el verdadero culpable? Cada respuesta era un misterio, que su mente intentaba desvelar. La esperanza era su único refugio. La libertad su único anhelo. Carlos no estaba solo realmente. Un puñado de amigos le apoyaba. Su caso comenzaba a atraer atención. La opinión pública empezaba a dudar. El fiscal cometió errores graves. Nuevas pruebas comenzaron a surgir. Un giro inesperado se gestaba. La verdad podría salir a la luz. Pero el tiempo apremiaba. La batalla legal estaba lejos de acabar. Sus noches eran largas y oscuras. Pero su espíritu permanecía invicto. Su corazón latía con fuerza. Pese al miedo y la incertidumbre. Carlos soñaba con el día. Cuando pudiera abrazar de nuevo a quienes siempre creyeron en él. El día que la justicia triunfara. El día en que su nombre se limpiara. El día en que la verdad prevaleciera. Este fue el comienzo de su calvario. Un hombre marcado sin culpa, pero con la voluntad de acero. Carlos sabía que debía resistir, porque la verdad siempre vence, y él sería quien la contara. En medio de la oscuridad, una luz tenue brillaba aún. Esa luz era su espíritu, su alma indomable de justicia. Carlos salió de la prisión. El mundo había cambiado mucho. Su familia casi desaparecida. Solo quedaban recuerdos y dolor. El aire fresco le dio esperanza. Pero la libertad era amarga. Las miradas desconfiadas lo rodeaban. La calle parecía un enemigo. Los años de cárcel lo habían cambiado. Pero su voluntad seguía intacta. Buscó trabajo sin éxito. Las puertas se cerraban una a una. La sociedad no olvidaba su pasado. Aunque él fuera inocente. Lucía, su hermana, lo recibió con lágrimas. Ella creía en su inocencia. Fue su único apoyo verdadero. Juntos comenzaron a planear cómo limpiar su nombre y encontrar al verdadero culpable. Carlos recibió mensajes anónimos. Alguien lo vigilaba de lejos. No confiaba en nadie aún. Sabía que la traición era cercana. Sus pasos eran seguidos. Cada movimiento observado. La paranoia crecía en su pecho. Pero debía ser fuerte. Debía proteger a su familia. Y descubrir la verdad oculta. La policía reabrió el caso. Gracias a nuevas evidencias. Un giro inesperado en la investigación. La prensa comenzó a interesarse. Carlos recuperó algo de esperanza. Pero sabía que la batalla sería dura. El poder detrás del crimen era fuerte. No se rendiría ante la adversidad. Cada día buscaba pistas. Cada noche soñaba con justicia. Sus amigos le contaban rumores. Isabel, la supuesta amiga de Elena, no era quien aparentaba ser. Ella escondía secretos oscuros. Su rostro angelical era una máscara. Carlos decidió investigar en silencio. Buscar pruebas para demostrarlo. Su libertad no sería un regalo. Sería una conquista ardua. Una lucha por la verdad y la justicia. Carlos comenzó a reconstruir su vida. Entre sombras y peligros. Cada paso podía ser fatal. Pero la esperanza era su motor. El futuro incierto lo llamaba. El pasado aún lo perseguía. Pero estaba decidido a ganar. Su nombre, su dignidad y su honor. Su historia estaba lejos de terminar. Y la justicia finalmente llegaría. Carlos volvió a casa. La ciudad parecía diferente. Sus amigos habían cambiado. Algunos ya no estaban. El tiempo había hecho estragos. Pero su corazón seguía fuerte.
Quería recuperar su vida. Quebrada pero no destruida. Buscó a Lucía, hermana fiel. Ella era su único consuelo. Lucía lloró al verlo. No podía creer que estuviera libre. Abrazó a Carlos con fuerza. Prometió ayudarlo siempre. Juntos planearon el futuro. Querían limpiar su nombre. Buscar al verdadero culpable. La justicia era su meta. Pero el camino sería difícil. La verdad estaba oculta. Carlos no confiaba en nadie. Sabía que había traidores. Su entorno estaba lleno de sombras. Cada paso era peligroso. Sus enemigos eran poderosos. Querían que callara para siempre. Pero él no se rendiría. Lucharía con uñas y dientes. Por su libertad y su honor. Nunca olvidaría su inocencia. Comenzó a investigar solo. Revisó viejos documentos. Buscó pistas olvidadas. Cada detalle era importante. Recordó aquella noche fatal. Los rostros, las voces, el miedo. Sabía que algo había fallado. Pero debía descubrir qué. Su mente era una máquina. Incansable y precisa. Un día recibió una llamada. Voz misteriosa y amenazante. Le advirtieron que se detuviera. Que no siguiera buscando. Pero Carlos no temió. Su coraje fue mayor. Siguió adelante con más fuerza. Cada obstáculo lo fortalecía. Su determinación crecía. La verdad era su luz. Lucía lo apoyaba sin cesar. Eran un equipo inseparable. Compartían miedos y esperanzas. La familia era su refugio. Junto a ella se sentía fuerte. Sus fuerzas renovadas. Para enfrentar cualquier tormenta. Ningún enemigo los detendría. Su amor era un escudo. Contra el dolor y la injusticia. Mientras tanto en la ciudad, Isabel movía sus piezas. Ella temía que Carlos ganara. Sabía que su mentira se caía. Intentaba manipular testigos. Comprar silencios y pruebas. Pero el destino tenía otros planes. La justicia comenzaba a despertar. Los días de Isabel estaban contados. Su caída era inevitable. Carlos descubrió documentos clave. Pruebas que vinculaban a Isabel. Sus mentiras y traiciones. Una red de engaños y corrupción. Su rostro falso comenzó a caer. La policía reabrió la investigación. Esta vez con más fuerza. La verdad estaba a punto de salir. Y Carlos podía respirar mejor. Su lucha comenzaba a dar frutos. El pueblo comenzó a hablar. La historia de Carlos conmovía. Muchos dudaban de la justicia. Pero su inocencia era clara. La esperanza regresaba poco a poco. La luz al final del túnel brillaba. El tiempo había sido su enemigo. Pero también su aliado fiel. Su paciencia y valor premiados. Carlos seguía en pie. Con cada paso avanzaba. La verdad se hacía más grande. Isabel perdía su poder. Los aliados la abandonaban. La justicia parecía cerca. Pero el peligro no desaparecía. Carlos sabía que debía estar alerta. Proteger a los suyos y a sí mismo. La batalla final se acercaba. Y él estaba listo para pelear. El futuro era incierto aún. Pero su corazón era fuerte. La verdad sería revelada. Y su nombre limpiado. La justicia encontraría su camino. Carlos era un hombre nuevo. Forjado en dolor y lucha. Con el alma llena de esperanza. Su historia apenas comenzaba. Y no se rendiría jamás. Elena no estaba muerta. Se ocultaba en silencio. Observaba desde lejos. Buscaba justicia propia. Sabía que su vida estaba en peligro. Pero no podía rendirse. Recordaba la traición cruel. La mentira que la condenó. Su corazón dolía profundamente. Pero su voluntad era fuerte. Vivía con miedo constante. Cambiaba de lugar frecuentemente. Nunca confiaba en nadie. Solo quería limpiar su nombre. Desenmascarar al verdadero culpable. Trabajaba en las sombras. Recogía pruebas con cuidado. Sus aliados eran pocos. Pero leales y valientes. Nadie sospechaba de ella. Sabía que Isabel era la clave. Su enemiga más peligrosa. Isabel tejía mentiras y trampas. Intentaba silenciar a Elena. Pero ésta resistía firme. No permitiría que ganara. Su lucha era por la verdad. Y por quienes la amaban. El pasado la había marcado. Pero no la definiría. Elena se comunicaba en secreto. Con Carlos, su gran amor. Él era su esperanza y fuerza. Juntos planeaban la estrategia. Cada mensaje era un riesgo. Pero necesario para avanzar. Sabían que el tiempo corría. Y la justicia no podía esperar. Cada detalle era importante. Cada paso calculado.
Un día logró obtener una prueba, grabación que mostraba la verdad. Isabel hablando con cómplices, planeando manipular la investigación. La evidencia era contundente, pero debía entregarla en el momento justo. Elena tenía que ser paciente. No podía precipitarse. El plan debía ser perfecto, para acabar con la mentira. Mientras tanto, Carlos avanzaba, con su propia investigación. Los dos se complementaban. Una batalla sincronizada, enfrentando un enemigo común, que usaba el poder y la corrupción, para mantener su control. Pero la justicia tenía aliados, en la perseverancia y la verdad, y en la valentía de los inocentes. Los días pasaban lentos, pero cada uno acercaba la victoria. Elena sentía el peso del miedo, pero también la fuerza del amor. Pensaba en su familia perdida, en el futuro que soñaba. Sabía que la lucha valía la pena, por la libertad y la verdad, por la paz que merecía. No había marcha atrás, solo seguir adelante. En una noche oscura y fría, Elena decidió actuar. Contactó a un periodista confiable, le entregó la evidencia. La historia salió a la luz. La ciudad se conmocionó, la opinión pública despertó, la presión sobre Isabel creció, la policía intensificó su trabajo, el caso cambió de rumbo. Isabel empezó a temer. Sus mentiras no funcionaban más. Sus aliados la abandonaban. La red de engaños se desmoronaba. La verdad triunfaba poco a poco. Elena respiraba con alivio. Su sacrificio no fue en vano. El amor y la justicia guiaban. Cada paso hacia la libertad. Cada batalla hacia la paz. Carlos y Elena se reencontraron. Sus miradas llenas de esperanza. Sabían que el camino seguía. Pero juntos eran invencibles. Su lucha apenas comenzaba. Pero el futuro era brillante. La verdad era su escudo, y la justicia su meta. La vida les daba una segunda oportunidad, y no la dejarían escapar. Elena seguía oculta, pero no estaba sola. Un amigo fiel la protegía, le ayudaba a recolectar pruebas. Cada paso era peligroso, pero la verdad la guiaba. No podía fallar. Su vida dependía de ello. Sabía que Isabel la buscaba. Quería silenciarla para siempre. Carlos seguía en la cárcel. La injusticia lo tenía atrapado. Pero su mente nunca descansaba. Planeaba cómo limpiar su nombre. Pensaba en Elena, en el amor perdido, en la vida que soñaba. No permitiría que Isabel ganara. Cada día era una lucha. Cada noche un tormento. Elena reunió documentos claves, grabaciones y testimonios, pruebas irrefutables contra Isabel. Sabía que debía entregarlas. Pero la policía desconfiaba. La corrupción estaba muy profunda. Un aliado inesperado apareció. Un detective honesto y valiente. Se unió a la causa, dispuesto a arriesgar todo. Juntos planearon la estrategia. Reunir más evidencias. Proteger a los testigos. Exponer la verdad ante la justicia. Cada movimiento era calculado. Cada palabra cuidadosamente medida. Elena temía por su vida. Pero su determinación era mayor. No podía rendirse ahora. El futuro dependía de ella. Mientras tanto Isabel maniobraba. Compraba voluntades y silencios. Usaba su poder para intimidar. Quería detener la investigación. Sabía que estaba acorralada. Pero no se rendiría sin pelear. Sus redes de engaños eran complejas. Y su ambición ilimitada. Quería destruir a Elena y Carlos. Para mantener su imperio intacto. Elena y Carlos mantenían la fe. Aunque la batalla era dura, su amor era un refugio. Su esperanza, una luz. Cada vez más personas creían en ellos. La comunidad se unió a la causa. La justicia comenzaba a despertar. Las voces de los inocentes se escuchaban. La verdad se abría camino. Y la corrupción temblaba. Un día crucial llegó. Elena entregó las pruebas a la fiscalía. El caso se reabrió oficialmente. Isabel fue interrogada sin escapatoria. Su fachada comenzó a caer. Los aliados la abandonaron rápidamente. La justicia se acercaba. La esperanza renacía. El camino a la verdad era largo, pero imparable. Carlos fue liberado bajo fianza. Su espíritu más fuerte que nunca. Regresó al lado de Elena. Juntos prepararon el juicio final. La batalla legal sería intensa, pero esta vez con armas verdaderas. No más mentiras ni engaños. Solo la verdad y la justicia. Su amor les daba fuerza. Y la justicia, su razón de ser. La sociedad comenzó a apoyar.
Los medios de comunicación difundieron la historia. La opinión pública cambió radicalmente. Isabel perdió poder y respeto. La justicia brillaba como nunca. Elena y Carlos se convirtieron en símbolos de resistencia y verdad. Su lucha inspiraba a otros y demostraba que la verdad siempre vence. Aunque el camino sea oscuro y difícil, el final se acercaba, y con él la redención. Elena y Carlos sabían que nada sería igual, pero juntos podían enfrentar cualquier reto. La justicia estaba a su lado, y la verdad en sus corazones. La batalla no había terminado, pero ya había ganado mucho, porque la verdad nunca muere, y el amor siempre triunfa. Carlos estaba preso. La injusticia pesaba sobre él. Los días eran largos y fríos, las noches llenas de dudas, pero su espíritu no se rompía. Pensaba en Elena constantemente. Ella era su luz en la oscuridad, su fuerza para resistir. Sabía que debía aguantar, por ella y por la verdad. Mientras tanto Elena trabajaba duro, buscaba aliados confiables. Sabía que sola no podía. La corrupción era fuerte. Los poderosos querían callarla, pero su determinación crecía. No podía dejar que Isabel ganara, no después de todo lo sufrido. Cada prueba era un paso adelante, cada testigo, una esperanza nueva. Elena y Carlos se comunicaban, en mensajes secretos y cartas. Compartían planes y esperanzas. Soñaban con la justicia. Aunque la realidad era dura, el miedo siempre estaba presente, pero el amor los mantenía firmes. No se rendirían jamás. Su lucha era también de ellos, de todos los que sufren injusticias. En la cárcel Carlos hacía amigos. Algunos guardias respetaban su valor, le ayudaban a enviar mensajes, le daban fuerzas para continuar. Sabía que la paciencia era clave. La verdad saldría a la luz. Aunque demorara años, él esperaba ese día, con fe y determinación. Nunca dejó de creer. Elena consiguió un aliado inesperado, un detective honesto y valiente, que también odiaba la corrupción. Juntos formaron un equipo fuerte. Buscaban pruebas irrefutables. Cazaban las mentiras de Isabel, protegiendo a quienes hablaban. Cada paso era arriesgado, pero necesario para ganar. La justicia no se detendría. Los días pasaban lentamente, pero con avances visibles. Elena lograba reunir evidencias, grabaciones, documentos, testimonios. La red de engaños se deshacía. Isabel empezaba a temblar. Su poder no era infinito. La verdad tenía fuerza propia. La justicia se acercaba, y con ella la esperanza. Carlos mantenía la calma, aunque la prisión era dura. Sabía que su tiempo llegaría. La verdad estaba de su lado. Cada visita y mensaje le daban vida. Cada paso de Elena le daba fuerza. No estaba solo en esta lucha, y juntos vencerían la oscuridad. Su amor era su arma secreta, su luz en medio de la tormenta. Un día clave llegó. La fiscalía aceptó reabrir el caso. Gracias a las pruebas presentadas, Isabel fue llamada a declarar. Su mentira comenzaba a desmoronarse. La justicia estaba en movimiento. La verdad se abría camino. El camino era largo y difícil. Pero finalmente había esperanza. Para Carlos y para Elena. Elena y Carlos esperaban juntos, preparándose para la batalla final. Sabían que la lucha no terminaba, pero tenían razones para creer. La justicia estaba con ellos, y el amor les daba fuerza. No permitirían que la mentira ganara. Su destino estaba en sus manos, y su espíritu era invencible. El futuro prometía libertad. Carlos recibió la noticia con esperanza. La revisión del caso comenzaría pronto. Sentía que la justicia por fin llamaba, aunque sabía que sería difícil. La prisión no había borrado su fuerza. Sus días se llenaron de planes y sueños. Pensaba en el día de su libertad, en el abrazo con Elena y su familia, en limpiar su nombre para siempre. Ese pensamiento lo mantenía vivo. Elena no descansaba un momento. Seguía recogiendo pruebas nuevas. Cada documento era un golpe a Isabel. Cada testigo, una pieza del rompecabezas. Su determinación crecía con cada día. Sabía que debían ser pacientes, pero firmes y decididos. Nada los detendría ahora. La verdad tenía que salir a la luz, y ella haría todo para lograrlo. En la cárcel Carlos se preparaba. Estudiaba el caso y las pruebas. Quería estar listo para el juicio. No dejaría ningún detalle al azar. Sabía que Isabel y sus abogados
Intentarían cualquier truco para ganar. Pero él estaba determinado a vencer. Con la verdad y la justicia como escudo. Cada día en prisión era una batalla. Pero su espíritu era inquebrantable. El juicio de revisión se abrió finalmente. La sala estaba llena de tensión. Todos esperaban la verdad. Isabel parecía nerviosa y tensa. Sus mentiras comenzaban a caer. Uno a uno los testigos hablaban. Su versión se desmoronaba ante todos. La evidencia presentada era fuerte. El juez escuchaba con atención. La justicia parecía cerca. Elena estuvo presente en cada sesión, apoyando a Carlos con su presencia. Ella era su fuerza y su voz. Cuando él no podía hablar, cada palabra y cada gesto demostraban su unión y esperanza. La verdad era imparable ahora, y el público comenzó a creer en ellos. La mentira de Isabel se hacía evidente. La justicia finalmente despertaba. Los abogados de Isabel intentaron defenderla, pero las pruebas eran irrefutables. Su red de engaños quedó al descubierto. No pudo sostener sus falsas acusaciones. La verdad arrasó con sus mentiras. Isabel perdió su fuerza y poder. Su caída era inevitable. La justicia se abría paso firme. La sala vibraba con la emoción. Carlos y Elena veían la luz al final. Después de semanas de juicio intenso, el juez dictó la resolución. Carlos fue declarado inocente. Sus años de prisión quedaban en el pasado. La justicia había triunfado al fin. Él era libre para comenzar de nuevo. El peso que cargaba se desvanecía. El dolor de la injusticia se aliviaba. Pero la lucha por la verdad valió la pena. La libertad era su mayor victoria. Carlos y Elena se abrazaron con fuerza. Sus lágrimas mezcladas con alegría. Habían superado la tormenta juntos. Su amor y valentía los habían salvado. El futuro parecía prometedor y claro. Juntos enfrentarían cualquier obstáculo. La justicia les devolvió la vida. Y ahora podían construir su felicidad. Sin miedo ni falsas acusaciones. Solo con esperanza y amor verdadero. El camino de Carlos no terminaba allí. Sabía que debía reconstruir su vida. Trabajar para recuperar el tiempo perdido. Su familia y amigos lo esperaban. Él estaba listo para volver a empezar. Con Elena a su lado como siempre. La experiencia lo hizo más fuerte. Más sabio y con ganas de luchar. Por la justicia y la verdad siempre. Por un futuro lleno de luz y paz. Elena siguió siendo su apoyo constante. Su compañera en cada paso. Juntos celebraron la victoria final. Un nuevo capítulo comenzaba, dejando atrás el dolor y la oscuridad. Con la justicia como guía y su amor. Su historia era un ejemplo de esperanza. Una lucha por la verdad y la libertad. Carlos y Elena estaban listos para volar. Hacia un futuro lleno de sueños cumplidos. Isabel sintió que todo se derrumbaba. Su mentira ya no podía sostener. La verdad la alcanzaba implacable. Los días en la cárcel se acercaban. Ella intentaba buscar una salida. Pero no encontraba ninguna esperanza. Sus aliados la abandonaban poco a poco. La justicia le daba la espalda. Su reputación estaba destruida. Nadie creía en sus excusas. Los abogados de Isabel hicieron lo imposible. Pero el caso estaba perdido. Cada prueba presentada era contundente. Las declaraciones la hundían más. La sala del tribunal era un campo de batalla, donde Isabel solo podía defenderse en vano. Sus mentiras eran su condena. La justicia avanzaba sin detenerse. La caída de Isabel era inevitable, y el peso de sus crímenes la aplastaba. Carlos y Elena seguían unidos firmes. Su lucha por la verdad no había terminado. Querían justicia completa para todos. No solo para ellos mismos. El proceso continuaba intenso. Pero la luz ganaba cada vez más. El juez no dudaba en escuchar cada palabra. El público apoyaba la búsqueda de justicia. La esperanza de Carlos brillaba fuerte, como nunca antes en su vida. Elena usaba su voz para denunciar la injusticia que sufrió Carlos, y las mentiras que Isabel tejió. Su valor inspiraba a muchos. Se convirtió en símbolo de resistencia y fuerza frente a la adversidad. No permitiría que más sufrimientos existieran. Su misión era clara y poderosa: cambiar el sistema desde dentro y apoyar a quienes sufren injusticias. Isabel empezó a enfrentar las consecuencias. La cárcel ya no era un rumor, sino una realidad próxima y dura. Su vida se desmoronaba rápidamente. Los días de poder y mentiras acababan. Ella sabía que el futuro era oscuro, sin redención ni perdón posible. Su caída era el precio a pagar, por todo el daño causado.
y por la mentira que arruinó vidas. Carlos y Elena preparaban su futuro, sin miedo a lo que vendría, dispuestos a seguir adelante juntos, con la verdad como su bandera. La libertad de Carlos era un nuevo comienzo. La justicia fue su mayor victoria. Su historia sería recordada siempre, como ejemplo de coraje y esperanza, de lucha contra la injusticia, y triunfo del amor verdadero. El juez dictó la sentencia final. Isabel fue condenada sin paliativos. La sociedad recibió un mensaje claro, que la verdad siempre prevalecerá. La justicia no es solo una palabra, es un acto de valentía y verdad. Carlos y Elena finalmente respiraron libres. Sus vidas podían reconstruirse sin miedo. El pasado quedaba atrás para siempre, y un futuro brillante se abría ante ellos. La familia de Carlos volvió a unirse. Los amigos celebraron la victoria. Todos reconocían su fuerza interior. El amor había sido su escudo, la justicia su luz en la oscuridad, la libertad el regalo más preciado. Ahora podían vivir en paz, sin sombras ni mentiras que los atormenten. Carlos y Elena eran un ejemplo vivo, de cómo el bien puede vencer al mal. Carlos y Elena libres al fin, se reencuentran con esperanza. Isabel paga su culpa. La verdad triunfa sin dudas. Nueva vida comienzan juntos. Dejan atrás el dolor. Amor y justicia guían. Futuro lleno de luz.